Tienes una amiga que se jale con un compa. Es que un compa ahorita vino, pues él es de fuera y vino y me dice que si le presento a una amiga que le da 5,000, pero no tengo ni amigas y me dice que si a quién le puedo presentar. Dije, no, pues a lo mejor la conoce a alguien. Alguna morra, güey, que se jale por 5,000. ¿Estás lista? Una, dos, tres. Aguanta. Espérate. No te emociones, mira. Mira, agarra esto. Agarra esto de aquí. Ella aceptó acudir a una casa a la que llegó pensando que le darían una sorpresa. Tal vez con la ilusión de conocer a un chico o solo con la esperanza de una reconciliación con sus dos amigas con las que se había peleado hace poco. Tenían otros planes en mente. Un video que hablaría por ellas. Un video que al darle play cantaría la verdad de una forma tan cruda que ninguna ley debería ignorarlo. Yo soy Arturo Carrión y hoy les traigo el caso de Leila Montserrat. Recuerda que puedes apoyar el canal suscribiéndote y dándole like al video. Eso ayuda más de lo que crees y me permite crear con mayor frecuencia. Y ya sabes que leo todo lo que escriben y siempre dedico tiempo a responder comentarios, especialmente si tienen información que aporta al caso. Puedes imaginarte que dos chicas asesinen a una niña de 15 años con toda la premeditación del mundo, se graben mientras la asesinan y aún así no reciban ningún castigo. Y que muy por el contrario la ley las proteja e incluso le permita a una de ellas salir tranquilamente por la puerta e irse de vacaciones a la playa como si no hubiese pasado nada. Suena loco, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que sucedió en el caso de hoy. Un día de octubre de 2025, la señora Carmen Angélica Becerra Valencia recibió un video de un remitente anónimo. El video fue enviado directamente a su teléfono y había llegado a confirmarle su mayor miedo después de haber pasado días de agonía buscando a su hija de 15 años en el norte de México. Al presionar el botón de reproducción, la esperanza de encontrarla con vida desapareció de la manera más cruel y sádica posible. En la pantalla, Carmen ve cómo su propia hija Leila era atada a una silla, pero no por desconocidos. Eran sus dos amigas de la infancia, Brittany y Montserrat, de 15 y 13 años. En el video parecía que las dos adolescentes estaban jugando con ella, y Leila se dejaba llevar, tal vez por la confianza que cualquiera desarrolla después de tantos años conociéndose. Quién sabe si tal vez fue por pura inocencia o por la esperanza de una reconciliación con quienes fueron una vez sus amigas. Decide seguirles el juego y las chicas, además de atarla, le vendan los ojos y le piden que se quede quieta. Pero no hay forcejeo ni nada parecido. ¿Estás lista? Una, dos, tres. Aguanta. Espérate. No te emociones, mira. Agarra esto. Agarra esto de aquí. Se encuentran en una especie de cuarto en lo que, según algunas fuentes, es una propiedad vinculada al entorno de una de las asesinas. Eligieron ese sitio rodeadas de objetos viejos en el que nadie las podría interrumpir y tampoco podrían escuchar a Leila. Ellas le prometieron una sorpresa, pero lo menos que Leila se imaginaba es que estaban preparándola para asesinarla. En la grabación se escucha la voz de una de las adolescentes preparando el teléfono para grabar una escena macabra, mientras le asegura a Leila que la sorpresa que le tiene será inolvidable. Lo que resultó de esa sorpresa no fue sino un cruel engaño. Se aprovecharon de la confianza de Leila para asesinarla a sangre fría. Sus dos supuestas amigas de la infancia habían planificado cada detalle. Mientras la estrangulaban, una de ellas le decía a Leila que era por todo el daño que les había hecho y que ella sabía de qué le estaban hablando. Pero este no es solo el relato de una traición, sino de cómo las leyes diseñadas para proteger a los menores se han convertido para muchas familias en un escudo perfecto para la impunidad. Así que retrocedamos un poco. Nos situamos en el ejido El Desierto, en el municipio fronterizo de General Plutarco Elías Calles, conocido comúnmente como Sonoita, en el estado de Sonora, México. Allí vivía Leila Montserrat Lares Becerra, una joven de apenas 15 años. Leila mantenía una relación de amistad desde hace años con dos vecinas y compañeras de clase, Brittany Michelle, de 15 años, y Montserrat, de 13. Sin embargo, poco antes de septiembre de 2025, ese vínculo amistoso se fracturó de forma irreparable. Las causas exactas de la ruptura permanecieron ocultas para la familia de Leila en un principio, pero las agresiones no tardaron en manifestarse a través de un hostigamiento constante de parte de ellas hacia Leila.
Las dos agresoras se dieron a la tarea de iniciar una campaña de acoso escolar y violencia psicológica, eso que todos conocemos como bullying, centrando sus ataques principalmente en el color de piel de Leila. El acoso no era solo en persona, también se trasladaba a las redes sociales, donde se compartían mensajes atacándola. La situación se salió de control y escaló drásticamente el 24 de septiembre de 2025. Un día antes del crimen, cuando las dos acosadoras subieron una foto con la intención de humillar y burlarse públicamente de Leila. Fue un acto de racismo acompañado de otros insultos en presencia de su propia madre, la señora Carmen. La discusión terminó con una de las agresoras advirtiéndole a Leila que eso no se iba a quedar así, pero el odio no provenía únicamente de disputas de adolescentes. En el trasfondo del caso, los reportes señalan un conflicto pasional. Se rumoraba la existencia de celos y rencillas debido a que Leila presuntamente tenía algo que ver con un chico que le gustaba a una de las dos asesinas. Aparte de eso, la madre de Leila también denunció posteriormente que las dos adolescentes podrían haber estado influenciadas por una adulta, una mujer con quien Leila había tenido conflictos previos, añadiéndole una capa de premeditación y manipulación al caso. La tensión ya se había vuelto insostenible, pero aún así nadie, absolutamente nadie, pudo prever el nivel de crueldad que se desataría la noche siguiente. Llegó la noche del jueves 25 de septiembre de 2025. Intentando dejar atrás el desagradable episodio del día anterior, Leila y su madre asistieron a una reunión familiar, una fiesta de cumpleaños. Todo transcurría con aparente normalidad, hasta que Leila decidió abandonar la fiesta sin su mamá y más temprano. Lo que la familia ignoraba era que Leila se había estado escribiendo con Brittany Montserrat y ellas le habían estado insistiendo en que se vieran. Entre otras cosas, le dijeron que tenían una sorpresa para ella. La manipularon, le insistieron y la convencieron. Leila se fue de la fiesta pensando que tal vez querían reconciliarse, pero también le prometieron una sorpresa que sería inolvidable y que además le iban a presentar a un muchacho. La sacó diciéndole que le iba a presentar a alguien. Por eso hablan de una sorpresa. Tienes una amiga que se jale con un compa. Es que un compa ahorita vino, pues él es de fuera y vino y me dice que si le presentó a una amiga que le da 5,000, pero no tengo ni amigas y me dice que si a quién le puedo presentar. Dije, no, pues a lo mejor la conoce a alguien. Alguna morra, güey, que se jale por 5,000. Estábamos en una fiesta, en una piñata enfrente de mi casa y ya se cuenta que como a las 9:39 de la noche ya dijo, mami, voy a ir para la casa. Yo le dije, está bien, porque como vivíamos enfrente, pues le dije yo, está bien, y que no salgas de la casa. Y se la llevaron por la parte de atrás, que la de 13 años la estaba esperando por el otro lado de la casa. Y pues esa fue la que la metió a la casa de 15 años, donde le arrebataron la vida y donde ahí mismo la enterraron en ese domicilio. Es posible que a nosotros nos parezca ingenua o demasiado confiada, pero recordemos que se conocían de toda la vida. Tal vez Leila en el fondo pensó que si hacían las paces se terminaría el acoso y las humillaciones, pero nada más alejado de la realidad. El odio y la crueldad estaban más vivos que nunca, y lamentablemente Leila cayó en la trampa mortal que le estaban tendiendo entre las dos. Pasó el tiempo y la señora Carmen se fue a su casa creyendo que allá estaría Leila, pero rápidamente notó su ausencia y el pánico se apoderó de ella. Carmen aún estaba preocupada por todo lo que había pasado el día anterior. La búsqueda comenzó de inmediato. Familiares, vecinos y grupos de búsqueda inundaron las redes sociales con la foto de Leila a la vez que recorrían la zona con la esperanza de encontrarla viva. Durante los primeros días, la investigación policial tomó un rumbo equivocado, centrándose precisamente en alguien llamado Martín, debido a los rumores de un conflicto sentimental. Pero estaban siguiendo la pista equivocada. Él no tenía nada que ver con el caso, y para añadirle un poco más de caos al asunto, fue descubierto sin vida y con evidentes signos de violencia. Las pruebas periciales y el cotejo de huellas en su entorno descartaron por completo que él hubiera participado en la desaparición de Leila. Mientras tanto, Brittany y Montserrat ya habían ejecutado su plan minuciosamente y nadie sospechaba de ellas. La policía estaba persiguiendo a un fantasma prácticamente, mientras las verdaderas asesinas observaban de cerca el caos y la desesperación de la madre en completo silencio. Lo más irónico de todo es que la verdad terminó saliendo a la luz no por deducción policial, sino por el sadismo de las propias asesinas. A los pocos días de la desaparición de Leila, su madre recibió de forma anónima el perturbador video que les comenté al principio del caso. Todo estaba claro como el agua. Las imágenes no dejaban espacio para dudas. Brittany y Montserrat habían asesinado a Leila. La llevaron a una habitación precaria. La amarraron a una silla, la vendaron. Allí continuaron con su juego sádico
mientras Leila no tenía idea alguna de lo que estaba pasando y hasta sonreía. Cuando llegó el momento de la sorpresa, le pusieron una soga en el cuello y luego entre las dos procedieron a estrangularla. Esto lo lograron jalando cada una a un extremo de la soga, hasta causarle la muerte por asfixia mecánica, mientras le decían que eso era por todo lo que les había hecho mientras lo grababan todo con su celular. Pero el nivel de frialdad y premeditación no terminó con el homicidio que acababan de cometer. Ya ellas estaban preparadas para deshacerse del cuerpo. Cavaron una fosa de 2 metros en el patio de la casa donde la asesinaron y para borrar rastros, acelerar la descomposición y evitar olores que pudieran alertar a los vecinos, cubrieron a Leila de cal antes de enterrarla. Estas dos adolescentes aparentemente normales, que cualquiera fácilmente se puede imaginar yendo al colegio y pasando el rato con sus amigas, acababan de planificar y cometer un asesinato, incluida la fosa donde enterraron a quien una vez fue su amiga. Pero bueno, creo que debería ya dejar de decir que eran sus amigas porque evidentemente nunca lo fueron. Entre el 1 y el 2 de octubre de 2025, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, apoyados por la Defensa Nacional y la Policía Estatal de Seguridad Pública, ejecutaron un cateo en el domicilio que aparece en el video del crimen, el cual pertenecía a la familia de una de las asesinas, y pudieron confirmar el hallazgo en el patio trasero de la casa. Leila estaba enterrada en una fosa de 2 metros. El daño que la cal y el calor habían provocado en los restos de la joven de 15 años obligó a las autoridades a entregar el ataúd completamente sellado. En medio de un dolor indescriptible, Carmen declaró ante los medios que ni con la cárcel le pagarían el daño que le hicieron. No se pudo despedir de su hija. Tuvieron que velarla con el ataúd cerrado. ¿Cómo 2 niñas pasan de compartir selfies a excavar una fosa? Para Brittany Montserrat, el asesinato de Leila fue más como un proyecto. Fíjense en este detalle que pocos mencionan: el uso de la cal. Cualquier psicólogo criminalista te dirá que el uso de químicos para acelerar la descomposición revela una desconexión empática total. No solo querían que Leila muriera, también querían que dejara de existir básicamente. En sus mentes Leila ya no era una amiga, era más como un problema logístico. Esta frialdad para manipular el cuerpo a los 13 años no nace de la nada, es el resultado de una gratificación inmediata donde el sufrimiento del otro se convierte en su fuente de poder. En la criminología clásica, la maldad era vista como un concepto sólido. Siempre hay un motivo claro y de peso para el asesino, casi siempre relacionado con dinero, sexo, estatus o una enfermedad mental. Pero en casos como el de Leila, vemos una maldad que fluye y se adapta a la situación. Por eso se le dice líquida, porque fluye, no tiene una motivación concreta. Sin estar casadas, sin haber formado una familia o algún tipo de vínculo profundo con el hombre al que se lavan, son motivos que para cualquier adulto son triviales. Pero para personas así como ellas es más que suficiente. Hoy es un post de Instagram, mañana es una fosa, por simples celos. No hay una razón lógica detrás. Pero hay algo aún más tenebroso. Recuerden que se grabaron. En casos como este se pueden percibir actitudes narcisistas. Esas acciones nos hacen saber que para ellas el crimen no es real, sino hay una audiencia o un trofeo. Al grabarse ellas estaban creando como un trofeo digital. El video era la prueba de su superioridad. Muchos expertos señalan que este comportamiento se asemeja al de cazadores que se fotografían con sus presas. Pero aquí la presa era una niña que sonreía minutos antes de que la asesinaran. Este tipo de crímenes requieren una toma de decisión sostenida en el tiempo, requiere planificación, esfuerzo y una frialdad que esa supuesta inmadurez cerebral no puede justificar. Si no, imagínate cuántos adolescentes estuvieran por ahí haciendo lo mismo. Pero es la máscara de normalidad la que debería quitarnos el sueño. La capacidad de cenar con sus padres, hacer la tarea y dormir 8 horas después de haber estrangulado a alguien y cubierto su cuerpo con cal porque para ellas la otra persona es un objeto desechable. El 10 de octubre de 2025, la Fiscalía de Sonora emitió el comunicado oficial. El caso está esclarecido y las 2 menores de 13 y 15 años estaban detenidas y confesas. Estamos hablando de 2 adolescentes que no pertenecían a familias con actividades ilícitas conocidas. No eran pandilleras ni dieron indicios de que alguna vez podrían hacer algo así. Eran vistas como adolescentes completamente normales. Iban al colegio con Leila, tenían una vida común y corriente. Sin embargo, detrás de esa fachada de estudiante normal, ocultaban una mente capaz de planificar un asesinato con ocultamiento de cuerpo. Y después de eso, pudieron continuar con sus vidas cotidianas como si absolutamente nada hubiera pasado. Ya con el cuerpo recuperado, el video como prueba irrefutable y la confesión de las asesinas,
El país entero exigía un castigo acorde, pero eso nunca pasó. De hecho, la familia de Leila estaba a punto de golpearse de frente con un muro legal. En marzo del año 2026, el juez especializado emitió una resolución que encendió la furia de todos. El caso no se resolvió mediante un juicio oral tradicional, sino a través de un procedimiento abreviado, a puertas cerradas para proteger la identidad de las asesinas e incluso con audiencias virtuales. Las sentencias fueron las siguientes. A Brittany Michelle, de 15 años, se le dictó una medida de 2 años y 10 meses de internamiento. Y a Montserrat, de 13 años, se le impuso una sanción de apenas 11 meses de libertad asistida. La dejaron libre. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. No se ordenó ni un solo día de encierro por pertenecer al grupo etario protegido por la ley. Es decir, que el hecho de tener 13 años la había salvado de una condena por la cual un adulto normalmente es encerrado el resto de su vida. Y para aumentar la indignación, el tribunal fijó una indemnización por daños morales y económicos de tan solo 5.677 pesos mexicanos, que son aproximadamente $320. Una cantidad que la familia calificó de ofensa absoluta, y con toda la razón, ya que con ese dinero ni siquiera alcanzaría a cubrir un cuarto de los gastos funerarios, los cuales superaron los 30,000 pesos. ¿Cómo es posible que un homicidio premeditado y alevoso, en el que las agresoras hayan decidido grabarse voluntariamente con su celular, sea castigado con penas tan insignificantes y que ni siquiera a nivel económico hayan intentado compensar a la familia? Esta ley divide a los menores en 3 grupos y establece que el sistema no debe ser punitivo, es decir, que no debe castigar, sino que debe ser socioeducativo, buscando siempre la reinserción por encima del castigo. Según esta ley, a ninguna persona menor de 14 años, a quienes clasifican como el grupo etario 1, se le puede imponer una medida privativa de libertad, sin importar la gravedad del crimen. Por esa restricción constitucional fue que el juez prácticamente quedó atado de manos y Montserrat, al tener 13 años, en vez de ser juzgada, fue enviada a su casa, con nada más que una medida de orientación. Para los mayores de 14 años y menores de 16, clasificados como grupo etario 2, al que pertenece Brittany, la ley sí permite el internamiento, pero establece un límite máximo absoluto de 3 a 5 años, incluso en casos catalogados como gravísimos a nivel federal. Simplemente no pueden internar al adolescente por más de 5 años. Aún así, a ella solo le dieron 2 años y 10 meses. Es absurdo que ni siquiera hayan intentado internarla por el tiempo máximo posible. Carmen Becerra, la mamá de Leila, dice haber sido acorralada por el sistema. Afirmó que fue presionada para firmar el acuerdo de la sentencia porque, de no hacerlo, las leyes garantizaban que las 2 asesinas quedaran en libertad inmediatamente. Dice que siempre se defendieron los derechos de ellas, pero nunca los de su hija Leila. Que los menores de edad ahora actúan y hacen y no pasa nada porque no hay una ley que los castigue. Carmen y muchas otras personas piden que los adolescentes sean castigados según sus actos y que si actuaron como adultos sean juzgados como adultos. La cereza del pastel apareció en redes sociales cuando comenzaron a circular imágenes y reportes indicando que Montserrat se encontraba vacacionando tranquilamente en la playa durante el periodo de Semana Santa. Básicamente una burla descarada al dolor de la madre de Leila. Yo creo que casos como este hacen que la gente pierda aún más la fe en las instituciones, porque nadie se quiere ni imaginar pasar por un tipo de injusticia así, que las leyes simplemente le den un pase libre a cualquier asesino menor de 16 años. En diversas plataformas, muchas personas han llegado incluso al extremo de pedir a la familia que haga justicia por su propia mano. Eso, por supuesto, tampoco es una solución en lo absoluto. Para contrarrestar la impunidad a la que le tocó enfrentarse, la señora Carmen ha anunciado que sus abogados apelarán la sentencia, buscando agotar todos los recursos posibles para intentar que las asesinas de su hija reciban una condena apropiada. Además, convocaron a una gran marcha el 9 de abril de 2026, exigiendo justicia real y visibilidad. Sin embargo, el impacto del caso de Leila Montserrat no ha pasado desapercibido. Ya son muchos los que se han enterado de este caso, incluso a nivel internacional, porque es realmente impactante pensar que alguien que cometió un asesinato pueda liberarse de cualquier responsabilidad o consecuencia solo por su fecha de nacimiento. ¿Cuántas personas más habrán caminando entre nosotros que corrieron con la misma suerte que ellas? Porque tengo entendido que no les queda ningún historial o registro en el sistema. Con el paso del tiempo, ¿en qué tipo de adulto se puede convertir alguien así? Miles de personas terminan en la cárcel
por crímenes que no cometieron e incluso por defenderse. Pero irónicamente hay quienes pueden darse el gusto de grabarse cometiendo un asesinato y salir tranquilamente por la puerta, hacer sus maletas e irse a pasar la Semana Santa en la playa, mientras una madre se queda en su casa sabiendo que nunca más volverá a ver a su hija y que deberá cargar con ese peso, o mejor dicho, con ese vacío por el resto de su vida. El debate actual se centra en que se mantenga el derecho a la reinserción social, pero sin dejar de lado la justicia para las víctimas, sin mucho menos pasarles por encima, como en este caso. La propuesta de ley busca que en delitos de extrema lesividad como el feminicidio o el homicidio calificado, las penas para menores puedan equipararse a estándares internacionales, donde los infractores juveniles pueden enfrentar sanciones de hasta 15 o 20 años de internamiento. El expediente de Brittany Montserrat ya fue cerrado. Brittany pasará poco más de 2 años internada y al salir su historial quedará borrado, dándole la oportunidad de empezar desde cero y continuar con su vida, cosa que no podrá hacer Leila. Montserrat estuvo libre desde el principio, pero para Carmen Becerra el duelo será para siempre. Como bien lo dijo ella misma, una sentencia termina en papel, pero la condena para una madre empieza todos los días frente a la ausencia de su hija. El pasado 6 de abril de 2026, Leila habría cumplido 16 años, pero no hubo celebración, ni torta, ni amigos. Carmen pasó el día frente a la tumba de su hija, mientras una de las asesinas se fue de vacaciones a la playa. Es muy loco que se pueda esconder la impunidad bajo el concepto de justicia, ¿no? Aquí termina nuestro caso de hoy, compártelo con alguien y ojalá entre todos le podamos dar suficiente visibilidad al caso de Leila. Y bueno, dime tú si crees o no en la rehabilitación y la reinserción social en casos como este. No te vayas sin suscribirte, darle like al video y si lo estás viendo durante la primera semana de publicación ya sabes que puedes darle hasta 3 hypes seguidos para que el algoritmo lo muestre a más personas. Yo soy Arturo Carrión y nos vemos en el próximo caso.